Ya hemos hablado varias veces de las grandes construcciones de la prehistoria. Por ejemplo, hemos hecho un montón de vídeos sobre el megalitismo. Y es que el estudio de los monumentos prehistóricos puede ayudarnos a comprender estas sociedades prehistóricas y cómo era la relación con su entorno. Un ejemplo excepcional lo encontramos en un monumento de la Edad del Bronce, denominado popularmente Seahenge, descubierto en 1998 en una playa de Norfolk y que, atención, no está elaborado en piedra, sino en madera, que parece que muchas veces nos creemos que las grandes construcciones de la prehistoria eran solo realizadas en piedra. Además, recientes investigaciones han propuesto que esta especie de construcción tenía una función ritual relacionada con cierto simbolismo de intentar recuperar el buen tiempo. O al menos esa es la propuesta del equipo de investigadores. Y hoy vamos a hablar de este tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC. Hoy vamos a hablar de este particular monumento, o monumentos en plural, Seahenge, descubierto en 1998 en una playa de Norfolk, Inglaterra. Está compuesto por dos construcciones en madera, conocidas como Holm I y Holm II. Y las dataciones lo sitúan en hace alrededor de 4.000 años. Recientes investigaciones sugieren que estas construcciones de Seahenge pudieron haber sido erigidas con el propósito de prolongar el verano, una especie de símbolo de intención, de deseo del regreso del buen tiempo en respuesta a unas condiciones climáticas más adversas. Bien, cuando se descubrieron en 1998, y como suele pasar en el caso de las construcciones prehistóricas, cuando se descubrió Seahenge, en principio los arqueólogos creyeron que eran lugares o bien de ofrendas a los dioses o de enterramiento o ambas cosas. Holm I, descubierto en la playa Holm Next the Sea, consistía en un tocón de roble invertido rodeado por 55 postes, también elaborados con madera de roble, formando un círculo, al estilo de los círculos megalíticos, solo que en madera de roble. Esta disposición sugirió a los primeros investigadores que podía haber sido un lugar con cierto significado ritual o los posibles restos de un túmulo funerario, ya que la construcción de tales estructuras debía necesitar de un considerable esfuerzo comunitario para estas comunidades prehistóricas y debía tener una gran importancia ceremonial para ellas. Holm II, situado a 100 metros escasos de Holm I, es un anillo de madera, mucho más grande, formado por dos círculos concéntricos que rodeaban un hoyo posiblemente bordeado por una valla. Este segundo monumento también fue considerado inicialmente como una estructura funeraria, aunque también se hablaba de que estuviera relacionada con algunos rituales estacionales o con la celebración de sacrificios. ¿Y qué sabemos a día de hoy? Bien, los últimos estudios, concretamente el más reciente estudio realizado por David Nance, investigador de la Universidad de Aberdeen y publicado en la revista GeoJournal, ha propuesto una interpretación ligeramente diferente para Seahenge. El equipo de Nance sugiere que Holm I y Holm II pudieron haber sido construidas en un momento en el que había un fuerte deterioro climático y que habían sido construidas como en respuesta. Y es que a finales del tercer milenio antes de nuestra era hubo un periodo especialmente frío, con inviernos severos, con primaveras tardías, y estas condiciones habrían causado mucho estrés a las sociedades neolíticas de la región. La datación de las maderas de Seahenge indica que fueron taladas en la primavera del año 2049 antes de nuestra era, y esto sugiere una cuidadosa planificación y ejecución de esta construcción. Además, este equipo de investigadores señala que las estructuras están alineadas con el amanecer en el solsticio de verano, lo que refuerza esta idea de la prolongación de las buenas condiciones que conlleva el verano. Esta alineación astronómica no solo nos recuerda la sofisticación de estas antiguas sociedades, que muchas veces nos pasamos de considerarlas primitivas, sino también cómo sus prácticas rituales estaban relacionadas con los ciclos estacionales y de la naturaleza. Nance también apoya su hipótesis en cierto folclore al relacionar estas estructuras con una especie de jaula del cuco, un ave que también es considerada como sagrada y símbolo de fertilidad. Holm II, según Nance, sí que podía haber sido utilizado como una estructura funeraria, como se pensaba inicialmente, pero posiblemente para albergar los restos de una persona sacrificada en este ritual. Un ritual posiblemente celebrado alrededor de la fecha de Samhain, un festival estacional que marca el final de la cosecha antes del inicio del invierno. Este sacrificio, por lo tanto, podía haber tenido la función o la intención de apaciguar las fuerzas de la naturaleza, apaciguar a los dioses, restablecer ciertas condiciones climáticas favorables.
Pero bueno, como siempre, estas hipótesis son muy difíciles de contrastar, ya que no sabemos qué pasaría por la cabeza de aquellas sociedades neolíticas que vivían en lo que hoy es Norfolk hace 4000 años. En cualquier caso, resulta una perspectiva muy interesante acerca de cómo estas sociedades se relacionaban con su medio y dejaron constancia a través de sus construcciones. El descubrimiento de Seahenge en 1998 fue bastante fortuito, realizado por John Lonimer, aficionado a la arqueología, mientras pescaba camarones en la playa de Holm Next the Sea, cerquita de Norfolk. La erosión costera había desenterrado parcialmente el sitio, dejando ver este tocón de árbol invertido y algunos de los postes, y fue la posterior excavación, liderada por Mark Brennan, la que reveló este gran monumento y su extraordinaria preservación, ya que no olvidemos que está construido en madera, gracias a las condiciones anóxicas de la turba que lo cubría. Y por cierto, la conservación de las maderas que formaban estos henges fue bastante complicada. Después de la excavación, estas maderas, estos bloques de madera fueron transportados a Flag Fen y posteriormente a Portsmouth, donde se sometieron a un tratamiento a base de polietilenglicol, en el que iban reemplazando la humedad de estos bloques de madera con cera a modo de inclusión para ayudar a su conservación. Una reproducción de estos monumentos originales se erigieron cerca de su ubicación original para disfrute del público, mientras que el monumento original se exhibe en el Museo de Leeds. Si os interesan estos temas, no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando, así que ya sabéis, lo primero, suscribiros al canal si es que todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos un vídeo nuevo. Os recomendamos también que nos sigáis en nuestras redes sociales y que os paséis de vez en cuando por la página web de la Fundación PALARC, donde encontraréis toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.